Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Yo soy Mauricio Sinisterra, soy parte del equipo de prospección de Credit Corp Capital Colombia. Le doy la bienvenida, pues, primero a todos nuestros invitados que ahí poco a poco siguen conectándose desde los tres países, Chile, Perú, Colombia principalmente, y bueno, desde otros sitios también. Y darle nuevamente la bienvenida a Carolina Gómez. Ya, pues, seguramente muchos de los invitados están repitiendo, bueno, no repitiendo, sino adicionando esta nueva charla a la de hace 15 días y recordarles que dentro de 15 días y 4 semanas venimos con esta saga que llamamos Decisiones con Estilo. Eh, hace 2 semanas, Carolina nos estuvo contando y hablamos principalmente sobre, pues, la importancia de los espacios, la importancia que nuestras casas, que los sitios que habitamos reflejen de alguna forma nuestra personalidad, reflejen nuestra forma de vida, reflejen nuestros gustos y estén adaptados de la mejor forma a nuestros hábitos y costumbres. Hoy vamos a profundizar un poco en un tema, pues, que nos ha tocado a todos desde hace ya 15 meses, y es el tema de la pandemia, el confinamiento y todo lo que ha generado el COVID-19, cómo nos ha cambiado la vida, cómo nuestras casas de un día para otro se convirtieron en una cantidad de cosas y adquirieron una cantidad de funciones que antes no tenían. Entonces, por eso tenemos a esta experta que es Carolina. Ella estudió diseño de interiores en la Universidad Tadeo Lozano en Bogotá y posteriormente hizo una maestría en Australia. Entonces, Carolina, bienvenida y un gusto tenerte nuevamente. Bueno, buenas noches a todos. Momento, no está funcionando la presentación. Bueno, mientras confirman eso, yo les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas se encuentran el botón de preguntas y respuestas. Ahí pueden ir incluyendo las inquietudes que tengan y las iremos evacuando. Y al final del webinar, pues, nuevamente pedirles que nos ayuden contestando la encuesta que nos da, pues, muchas luces de cómo seguir direccionando los temas que estamos llevándoles. Bueno, ahora creo que había un botón bloqueado, pero listo. Entonces, buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Mauricio, buenas tardes. Es un encanto verte cada 15 días y hablar con ustedes de estos temas que la verdad nos competen a todos. Sabemos que el diseño interior lo teníamos pensado como un tema simplemente estético, pero en estas charlas hemos visto que el diseño interior va mucho más allá. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante y es cómo el COVID ha cambiado la manera de ver nuestros espacios. Antes estábamos acostumbrados o veníamos a nuestras casas, estábamos en nuestras casas un 20 o un 30%, llegábamos a nuestra casa en la noche y nos levantábamos muy temprano, salíamos muy temprano a trabajar, a arreglar a nuestros hijos para ir al colegio, después hacíamos las actividades después del trabajo para nuestros hijos o para nosotros mismos y luego digamos que teníamos un poco la vida social de ir a restaurantes, cine, teatro y volvíamos a nuestra casa. Pero muy poco, la verdad, estábamos en nuestra casa y solo íbamos un poco a dormir. Todas estas actividades que solíamos hacer, que era un poco nosotros buscando experiencias, que es un poco lo que hace el ser humano, buscar experiencias. Entonces salíamos al cine, íbamos a montar en bicicleta, íbamos al gimnasio, meditábamos, rezábamos, íbamos a la iglesia, los niños jugaban fútbol, íbamos al trabajo, había bibliotecas, había restaurantes, en fin, había una vida por fuera de nuestras casas muy grande que era lo que más nos gustaba hacer. Y cuando llegó el COVID, un poco pues el confinamiento lo que nos hizo pensar y hacer era, bueno, hay que redecorar nuestra residencia para sentirnos mejor,
porque todas estas actividades que solíamos hacer, como ir al colegio, trabajar en nuestras oficinas, meditar, cocinar, ir a restaurantes, hacer ejercicio, todo nos tocó hacerlo en nuestras casas un poco por salud mental, porque todas esas actividades, al fin y al cabo, las hacemos para sentirnos bien. Entonces, esta charla va a hablar un poco, y les quiero hablar un poco, es cómo con herramientas fáciles podemos cambiar nuestros espacios. Y espacios, no me refiero a casas gigantes que tengan más de 5 cuartos, o los que pudieron tener la posibilidad, gracias a Dios, de irse al campo, o los de Estados Unidos que se fueron a la Florida. No hablo de esos espacios, sino de la mayoría que nos quedamos en apartamentos pequeños, y cómo podemos y cómo se va a lograr, y con las herramientas que les voy a dar, cómo vamos a hacer, o cómo, porque no sabemos cuándo se va a acabar este virus y este COVID, para mejorar esta situación para todos los de la familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de soltarnos como unos locos, bueno, yo voy a pintar, yo voy a poner tapetes, yo voy a comprar, es un poco hacer un estudio de nuestra familia y de nuestras necesidades. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Por ejemplo, en esta casa vivían 2 niños y sus padres. Después, sus necesidades. ¿Qué les gusta hacer? Les gustaba ir al cine, les gustaba estar en el campo abierto. Pues tienen que trabajar. Entonces, un poco, cómo esta situación del COVID, que esta casa en un principio apenas la visitamos, ellos mismos se sentían agobiados, no porque hayan puesto un saltarín en medio de la sala, no quiere decir que esté mal, y no quiero ponerme a juzgar acá qué está bien y qué está mal. Simplemente vengo a hablar de la salud mental para todos, porque esto a todos nos ha generado emociones negativas como positivas. Entonces, cuando uno llega a una casa, lo primero que debemos lograr es sentirse cómodos y que se sienta un espacio agradable, que no pasaba cuando estas personas llegaban a su casa. No se sentían cómodas, no querían llegar a su casa. ¿Por qué? Porque los niños, que son digamos que un elemento muy importante, yo también tengo mi hijo, y sé, digamos, que lo importante y lo que uno quiere que ellos pasen bien en la casa encerrados, pero no hay que descuidar los espacios, ni que la entrada esté llena de juguetes, ni con pelotas, ni con patinetas, ni con el saltarín, ni con la cocina de los niños, ni con las muñecas, porque esto se va a volver un desorden. Entonces, un poco esta charla la voy a dividir en diferentes puntos, y es la reinvención de los espacios, el color, la iluminación, la distribución, los tapetes, las cortinas, cómo podemos generar un sello propio que nos identifique, objetos claves y plantas, para que así nos sintamos cómodos y felices, y puedan ver un poco este después, que fue realmente fácil, con lo que ellos mismos tenían y con un poco de pintura. Entonces, un poco estamos viendo aquí que los apartamentos de 3 espacios, donde antes solíamos destinar un cuarto para un niño, el otro para el otro niño, para la niña, y la otra habitación para los padres, lo que estamos haciendo ahorita, que además es algo muy positivo, es que los niños vuelvan a compartir sus espacios. Entonces, en una habitación vamos a designar una habitación para los niños, y la otra habitación se va a asignar para un espacio de juego, un espacio de estudio, para que ellos mismos se sientan felices y tranquilos, y además empezarles a enseñar el orden. Hay muchos almacenes hoy en día y económicos en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, donde nos venden cajas y containers para almacenar. Y este tema de almacenaje es muy importante, donde ahorita lo vamos a ver y vamos a entender la filosofía de Marie Kondo, la japonesa, de la limpieza y del orden, para que en nuestra cabeza y en nuestra mente también haya orden, y así todos estemos bien y felices. Esa es un poco la filosofía de todo el diseño interior. Entonces, vamos a hablar aquí un poco de la reinvención de espacio. Y les tengo un truco muy chévere, y es, ustedes no tienen que ser los mejores dibujantes, ni mucho menos, pero sí es importante entender cómo es su casa
y cuáles son las dimensiones para ver qué espacio le designamos a qué. Entonces vemos aquí, hay 3 espacios. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de esta casa? Esta casa tiene necesidades de ver cine, necesidades de meditación, necesidades de trabajar. Entonces, cómo en cada espacio vamos a designar esos roles importantes que se van a trabajar día a día. Aquí también les tengo otro ejemplo, y este era una planta, un plano de una pareja que tenía 3 hijos, y decidimos entre todos, en un solo cuarto van a dormir los niños, porque las habitaciones prácticamente, digamos que las estamos utilizando hoy en día simplemente para dormir. Pero entonces, ¿en qué vamos a habilitar esos dos espacios que, si las ven en la planta, parecen una terraza, pero una terraza tapada y cerrada? Y lo que hicimos fue eliminar esas puertas de vidrio que había entre una y otra para que no hubiera un corredor largo, sino unificar esos espacios, volver un espacio como ven en la figura de al lado, de cine familiar con cojines muy cómodos y demás, y la de al frente un espacio de juegos para los niños, y la de al lado de la de juego de los niños un espacio de trabajo para toda la familia, donde se iban turnando de acuerdo a los horarios de trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros como familia entendamos cómo es nuestra dinámica, cuántos somos y cuál es nuestra necesidad, para así crear espacios increíbles sin perder la funcionalidad de la sala, el comedor, las habitaciones. No quiero y no es aconsejable que una sala se termine convirtiendo en una sala de recreo con saltarines, con pelotas, porque eso genera el desorden, y así va a pasar con todos los otros espacios. Entonces, entre más orden tengamos, va a ser mejor. Sin embargo, acá es muy importante también darle doble funcionalidad a los espacios. Sí tenemos espacios pequeños, como por ejemplo las habitaciones. Las habitaciones, les venía diciendo, se usan solo por la noche y pues de día, cuando nos levantamos. No se usan en todo el día. Entonces, ¿por qué no designamos un espacio de oficina dentro de nuestras habitaciones? Estoy casi segura que todas las habitaciones, por más de pequeñas, existirá un rincón, una esquinita para poner una mesa, o simplemente empotrar una mini repisa, mini biblioteca, que hasta podemos coger una silla del comedor y trasladarla en el momento de trabajar para que nos funcione como espacio y como acústica, porque es muy importante también el silencio en el momento de trabajar. Los corredores también se han tomado las casas de todos los del mundo en cómo podemos organizar escritorios. Y es otra vez esa misma idea de repisas, que estéticamente se ve muy lindo, pero si le pasamos una silla cómoda y demás, podemos también trabajar en ese tipo de espacios. Los comedores, si ya el espacio es muy, muy pequeño, también nos ayudan un montón para tener privacidad y para poder trabajar en esos espacios, también hacer el homeschooling de los niños. Y aquí pues también les hablaba de las esquinas, de las bibliotecas. Acá es un ejemplo, por ejemplo, esta silla blanca de patas de madera. Acá un poco es un espacio tipo biblioteca, que lo logramos convertir en una oficina multifuncional, porque a veces puede parecer simplemente una biblioteca, pero si se quiere como usarla como una oficina, se puede utilizar. Nos hemos dado cuenta también que debajo de las escaleras lo teníamos muchas veces como destinado a depósito, y hemos abierto todos esos espacios y hemos hecho muchos tipos de escritorios debajo de escaleras, y también ha sido un gran éxito en el diseño de interior. Otro truco, otro lugar chévere que la mayoría de personas no ven es los cuartos de servicio. La gente hoy en día los tiene destinados a guardar cosas al cuarto San Alejo, donde no se están utilizando, los que no se utilizan, pero porque no le damos una nueva vida y un nuevo uso a ese espacio. O no solamente para trabajar, también puede ser para hacer ejercicio, para meditar, para montar en bicicleta.
Si no tenemos dónde colgar las bicicletas, porque hoy en día entiendo que pues se maneja el tema de la bicicleta estática, inventémonos en una pared y démosle personalidad colgando nuestras bicicletas en las paredes de nuestra casa, y así es mucho más fácil montarlas en nuestro motor estático o colgarlas y dejarlas en un espacio agradable y que tenga, pues se vea creativo el espacio. Ahora les quiero hablar un poco acerca del color. El color en los espacios pequeños, sobre todo, el ideal no es solamente el blanco, sino los colores claros y los tonos neutros. En el 2021 les voy a presentar los colores que más se están utilizando y sobre todo las bases neutras. Entonces, aquí les presento, pues digamos que 3 tipos de bases neutras, que podría ser el blanco, que nos genera mucha iluminación y es muy recomendado. El gris, que es fresco, es actual, es luminoso y muy moderno. Y el beige, que es un clásico que hoy en día es uno de los tonos que está más de moda en el diseño de interiores, porque lo que nos genera es calidez y serenidad y elegancia. Y eso es lo que queremos reflejar hoy en día en nuestros espacios. Y para darle un poco de vida a nuestros corredores, a nuestros estudios y a los baños, podemos incluir un poco de rosa, que es el color rosado es fresco, es actual, es luminoso, el verde, que nos genera profundidad y calma, y el azul, que es relajante y también tiene un sello de personalidad muy fuerte. Entonces, todos estos colores se pueden usar y los pueden usar y son fáciles de usar en las paredes de sus habitaciones o de los espacios que requieran. Es muy recomendable por espacios de una casa solo utilizar 3 colores. Cuando se empieza a utilizar un color para la sala, otro para la oficina, otro para el comedor, otro para los cuartos, empezamos a hacernos un desorden mental muy loco, y lo mejor es simplemente simplificar en el número 3. 3 tonos que vayan de la misma gama. Aquí les tengo un truco chévere, y es de acuerdo a las necesidades de nuestros espacios, porque todas las casas son diferentes, cómo acortar, cómo alargar, cómo bajar la altura de los techos, cómo estrechar un corredor o un espacio, cómo agrandar un corredor, cómo acortar las paredes, cómo ampliar, como por ejemplo aquí vemos el ejemplo del color blanco. ¿Cómo se amplía un espacio? Simplemente poniéndole ese tipo de color. Cómo compactar y cómo destacar un espacio. Y aquí con estos ejemplos me gustaría terminar el tema del color mostrándoles cómo se ve chévere estos espacios y que le dan personalidad a estos rincones simplemente con color. Entonces aquí, por ejemplo, el verde, vemos que detallan esa entrada con el verde. En el rosado vemos esa barra delimitada, que entendemos que esa es la barra para ir a comer. En el verde, en el de al lado, que es el color beige, que es el color del momento, miren cómo se siente tan rico ese espacio, tan cómodo, tan cálido. En el azul, miren la profundidad que da ese corredor, porque se pintó la puerta y se pintó el techo. Y en el amarillo, pues se ve simplemente increíble cómo se separa un espacio de otro, simplemente con pintura, sin tener que poner una sola puerta. Entonces, así también podemos dividir los espacios si queremos dividir nuestra habitación de una oficina, nuestra habitación y también un cuarto de juegos, y así sucesivamente. La iluminación. Cuando vayamos a buscar una casa, un apartamento para comprar o para arrendar, lo más importante que debemos mirar es el tema de la iluminación. Todo con la iluminación se ve mejor y se ve más amplio. Y además de la iluminación, es clave el tipo de lámparas que le pongamos a la sala y a nuestro comedor. Y no escatimemos en ese tema. Seamos arriesgados y seamos creativos en la manera de poner una lámpara súper loca en el comedor o una lámpara de pie en la sala. Eso también genera personalidad y también delimita los espacios. La iluminación cálida, como la hablábamos en la charla anterior, es clave para todo tipo de espacios, hablando del hogar.
Yo no recomiendo ningún tipo de luz blanca porque lo que eso genera son espacios fríos y lo que queremos generar son espacios cálidos para todas las casas, que eso es al fin y al cabo lo que queremos buscar, y espacios con experiencias. Les decía anteriormente que no escatimemos en la lámpara del comedor. Obviamente pues hay infinidad de propuestas caras, baratas, grandes, de 3 piezas, de 2 piezas, de una sola pieza, pero es importante que le pongamos una lámpara al comedor porque eso le da volumen a nuestro espacio. La distribución. Entonces en la distribución hablábamos de, primero, los planos. Hay que dibujar, aunque no seamos los mejores dibujantes, pero entender cómo es nuestro espacio. Pero además de eso, y los japoneses nos han ayudado montones, estos muebles multifuncionales. Hay que aprovechar todos los centímetros de nuestra casa. Miren tan chévere este mueble, cama, biblioteca, para aprovechar ese espacio, que se puede aprovechar para dormir, pero también se puede aprovechar para trabajar. O simplemente si no tenemos un espacio realmente en nuestra casa para poner un escritorio, esto es una caja tipo cuadro. Si ustedes la cierran es un cuadro y si la abren se vuelve un escritorio. Entonces aquí el momento de decir, no, mira, es que mi casa es muy chiquita y no se puede hacer, eso es mentira. Y hay que desmitificar que las casas pequeñas no se puede hacer nada y que lo bueno es lo grande y no lo pequeño. Hay un montón de soluciones que podemos utilizar para magnificar nuestros espacios, como por ejemplo los muebles a la medida. Era una sala pequeña, pero cabía un comedor porque se diseñó el comedor para otra funcionalidad en este caso. Y lo que se hizo fue buscar una L hecha a la medida para que cupiera la gente comiendo, pero también digamos que hubiera espacio para la sala. Entonces todos estos tips son importantes y son fáciles de hacer sin tenerle tanto miedo a los espacios pequeños. Aquí vuelvo y hablo de nuestros planos, que es tan importante y tan importante generar un orden dentro de estos cubos, porque al final la arquitectura se convierte en cubos, y cómo vamos a formar nuestras habitaciones y nuestros espacios dentro de estos cubos. Se convierte como en un Tetris, y por eso pienso que a los hombres al final les encanta el tema de la decoración de interiores, porque es un poco eso. Es cómo vamos a formar nuestros muebles y a distribuir toda nuestra casa en diferentes espacios, dándoles personalidad. Aquí les presento un montón de posibilidades de cómo podemos armar nuestras salas en diferentes espacios, pero es muy importante, vuelve y juega la arquitectura de nuestros espacios. Si hay una diagonal, ¿qué hacemos con esa diagonal? Muchas veces no es aconsejable que los muebles sigan las diagonales de los apartamentos porque se termina viendo extraño. Entonces siempre sigamos una cuadrícula en nuestro mobiliario. Un consejo chévere, si les cuesta el tema de la decoración, es jugar con la simetría. Entonces, si tenemos una chimenea en la mitad, pues entonces un sofá al lado de la chimenea y el otro enfrentado. En el medio una mesa y en cada esquina unas mesitas auxiliares con 2 lámparas. Eso ya es un éxito en decoración. Entonces, simplemente que sepamos jugar con las simetrías y así empezamos a crear un mundo muy interesante en el diseño de nuestras casas. Y vuelve y juega el tema del orden. Y qué pena, vuelvo y lo reitero, pero si organizamos más nuestros espacios, mejor se van a ver y mejor nos vamos a sentir. Más aire se van a sentir los espacios. Y por eso es importante no solamente el orden, sino escoger el mobiliario ideal. Muchas veces entre más grande escojamos un sofá y las 2 poltronas para la sala, se va a ver mucho mejor que si empezamos a escoger un sofacito con otro sofacito, con otro sofacito y con 3 poltronas, porque eso nos empieza a generar desorden. Entonces, vámonos por un mundo más minimalista, que no tiene que perder carácter, pero sí que tenga aires para que haya un mejor diseño. Ese espacio delante no se ve tan desorganizado, pero realmente estaba organizado. ¿Y cómo se organizó? Con gavetas, distribuyendo bien los espacios, con canastas.
y así un poco dándole una funcionalidad a ese espacio, porque ese espacio no era nada. Entonces es un poco darle funcionalidad, darle orden a los espacios. Y una casa libre de desorden lo único que atrae es prosperidad, en realidad. Entonces pensemos en depurar lo que ya no nos sirve, en regalar, en vender. El tema de los tapetes también es muy importante porque nos ayuda a delimitar los espacios. Cuanto más grande sea nuestro tapete para nuestra sala o para el comedor, pues digamos que no lo desborde, pero pues que si vaya al límite de nuestros muebles, mucho mejor. Aquí les traigo varios ejemplos de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Este tema también lo hablo para la gente que vive en la Florida, sobre todo, o en climas calientes, porque muchos sienten la necesidad de no utilizar tapete, y el tapete es necesario para todo tipo de clima porque enmarca los espacios, al igual que hablamos con las lámparas, enmarca la sala y nos enmarca el comedor. Hoy en día la mayoría de espacios están en el mismo lugar, entonces ¿cómo los podemos dividir? Con tapetes. Hay tapetes de diferentes materiales, de fique, de algodón, de seda. Bueno, eso ya lo miraremos de acuerdo al proyecto, pero es importante ponerle tapete y que no queden los muebles volando de los tapetes, porque se va a ver un espacio raro y no nos va a llenar las expectativas. Miren, por ejemplo, este es un ejemplo de unos tapetes. Esto es un clima frío, claramente. Como estos tapetes Kilims fueron perfectamente designados para estos dos espacios, delimitándolos y dándoles personalidad y calor. Estos son otros dos espacios, uno para clima frío, obviamente tapete peludo, y el otro para clima cálido, un poco simplemente jugando con texturas en fique, que le da simplemente un tema de calidez. Las cortinas hablábamos la reunión anterior, la charla anterior, qué es lo que se está usando ahorita. Y eso también hablo otra vez para clima frío como para clima cálido y caliente. Hoy en día lo que más se está usando son las cortinas y los tiros. Y aquí les traigo este ejemplo de los tiros, acompañado muchas veces, si se requiere, de las cortinas romanas. De los tiros, digamos que ¿por qué se están usando? Porque dan una sensación de movimiento, dan una sensación de calidez, de frescura, de elegancia. Si no están tan inclinados por ese tema, también les puedo recomendar las romanas, que las romanas son estas, pero sí manejar mucho lino. ¿Por qué? Porque los temas, las telas naturales son los que están ahorita mandando la parada y los que dejan que entre la luz en los espacios. Y aquí les hago un ejemplo de lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Para las cortinas, por ejemplo, de tiros, como tip, entre más altas las colguemos, vamos a dar un efecto de unas ventanas largas y grandes. Entre más bajita la cortemos, pues se va a reducir toda nuestra casa. Entonces es muy importante ese tema de la altura, y también es muy importante el tema de la caída para que se sienta elegante y fluido y que no quede, como les dije la vez pasada, el dicho de los pantalones saltacharcos. El sello propio. El sello propio hablamos también un poco en la charla pasada de un poco infundar nuestra personalidad en los espacios. Y cómo lo podemos mostrar es en diferentes cuadros, ya sea de naturaleza, fotografía, un poco lo que a cada uno lo llame y lo llene. Pero un tip muy importante, aquí obviamente les muestro diferentes maneras de colgar cuadros, es que cuando a la manera de colgar los cuadros, cuando ustedes alzan la cabeza y ya les quedó muy alto el cuadro, ustedes no deben alzar la cabeza, o sea, ustedes se deben parar, y si ustedes ven en su cuadro de frente a sus ojos, está bien colgado. Miren, por ejemplo, en el ejemplo del sofá blanco con el de la niña, desde la niña leyendo un libro, hay un espacio muy corto del sofá al cuadro.
y así da un efecto de que incluye toda la obra de arte en las paredes en la casa, o si no vamos a ver el arte muy lejano. Entonces es muy importante que miremos qué tipo de arte nos gusta, si nos gusta el arte de artistas o algo hecho por nosotros, o pósters, o fotografías, en fin, hay un millón de opciones, pero esto le imprime sí o sí personalidad. No sé si se acuerdan la primera foto que les mostré, el antes y el después. Estos eran unas personas que les encanta el polo y jugar a los caballos y demás. Se colgaron 2 tacos de polo y listo, pero eso les daba personalidad porque eso los llenaba a ellos. Otro elemento que nos destaca y que le da personalidad a nuestro espacio y que es muy importante son los recibidores. Y ahí también es en el momento de elección, si ustedes son retro, bohemios, modernos, eclécticos, vintage, en fin, escoger un mueble muy interesante para ese espacio acompañado de un espejo. ¿Por qué los espejos? Los espejos lo que nos dan son amplitud. Entonces nos agrandan todos los espacios, además que son lo máximo porque nos ayudan a vernos y demás. Entonces yo siempre los recomiendo, hay marcos dorados que son, digamos, de estilo vintage, pero mezclándolos con mobiliario moderno, entonces se vuelve un espacio ecléctico. Entonces son muy interesantes de usar y los recomiendo sí o sí. Ojo, no sobrecargar entonces la casa de espejos. Un espejo está bien. No hay que llenar la casa ni el corredor lleno de espejos porque eso termina saturando el espacio y no se termina viendo bien. Ahora, si queremos ser creativos y si nos gusta explorar, ¿por qué no en los baños y en los corredores darle vida a nuestros espacios? Entonces aquí sí les propongo incluir papeles de colgadura, jugar con diferentes espejos, jugar con materas, con lámparas. En los corredores le podemos incluir cuadros o le podemos incluir papeles de colgadura, tapetes, en fin, para darle personalidad, porque estos espacios se van a usar muy pocas veces, entonces no importa saturar el ojo en esos momentos. No sé si se han dado cuenta, o bueno, el año pasado, antes cuando podíamos salir a los restaurantes, que uno llegaba al baño y uno decía, sí, viste el baño tan divino, ahí lo conoces, porque hoy en día los baños hay que meterle toda a los baños. Y bueno, el papel de colgadura es muy bueno también y una muy buena solución para las habitaciones de los niños o para espacios como comedores y demás, pero esto sí es como un poco para la gente más arriesgada que no le importa ver texturas o colores o vegetación todo el día. Y objetos claves. Los objetos claves son muy importantes para vestir la casa. Entonces, un sofá, qué rico, si uno lo quiere hacer cozy, cómodo, pues ponerle unas mantas, jugar con unos cojines, pero no hay por qué meterle tantos cojines a los sofás. No veo por qué la idea de cuando uno llega a una casa y hay 88 cojines y uno no se puede sentar. Para un sofá de 2 puestos son 3 cojines. Para un sofá de 4 puestos son 5 cojines y así siempre trabajando con el número impar, pero no hay que llenar las cosas de cojines porque los cojines simplemente son un tema decorativo. Y como tema también de tip, manejemos 2 cojines en un solo tono y el otro se le podemos meter un patrón y entonces ahí empezamos a jugar y a darle personalidad. ¿Cómo vestir una mesa de centro? Muchas veces decimos, bueno, ¿y qué le pongo a la mesa? Un florero, un libro, una vela. Entonces, un tip chévere también es partamos todo por cuadrículas, que es lo que hemos podido ver en esta charla también. Las cuadrículas son muy importantes y designemos en cada cuadrícula algo. Entonces, ¿qué hicimos aquí? En una cuadrícula le pusimos libros, en la de al frente, en la de arriba le pusimos una matera con un libro, en la de al lado pusimos una bandeja con un montón de elementos, que eso es clave y ahorita les cuento de ese tema. Y en la de abajo 2 bandejitas con otros elementos adentro. Es muy importante en la decoración para bibliotecas, para mesas. Todos los objeticos chiquitos, lo único que nos generan es polución visual. Entonces, métanlos dentro de una caja, métanlos dentro de una vasija, métanlos dentro de un botellón y así se va a ver
increíble el espacio. Pero si soltamos en una mesa un montón de muñequitos chiquitos, eso lo único que nos va a generar es desorden. Y aquí volvemos a hablar del número 3 y los números impares. Los números impares para decorar mesas o para decorar una mesa de centro, una mesa auxiliar, inclusive una biblioteca. Es un número increíble en decoración que funciona con todo. Y es muy fácil. Miren, por ejemplo, aquí, 2 floreros y una vela encima de unos libros. Se ve increíble. Y el poder de las velas, un poco para generar nuestros espacios más acogedores, más vitales, más elegantes. Lo que hemos inculcado montones en clima frío y en clima cálido son las velas, porque las velas nos dan calidez. Entonces exageren con las velas, podemos poner velas en el comedor, velas en la sala, velas en las habitaciones. Obviamente no se les olvida apagarlas, pero nos da un ambiente muy rico y muy acogedor. Y otro tema muy importante para darle personalidad a nuestros espacios y carácter es encontrarnos un mueble, una obra de arte, una mesa, un cojín que tenga personalidad, ya sea que vayamos a un almacén vintage o a estos mercados de las pulgas que suelen hacer los domingos, o un mueble heredado de la abuela o de la mamá. Pero este tipo de objetos le empiezan a generar y a dar personalidad a nuestra casa y un poco una historia, porque lo que no queremos generar es que nuestros espacios no cuenten historias y que se vuelvan tipo lobbies, entradas de apartamentos que no nos generan absolutamente nada. Y aquí quería tocarles el tema de las bibliotecas. Antes estábamos acostumbrados a llenar las bibliotecas como una biblioteca común y corriente, pero para decorar una biblioteca en nuestras casas tenemos que tener en cuenta ciertos porcentajes. El 60% es para libros, el 30% debe ser destinado a objetos y el 10% destinado a fotos. No saturemos de fotos las casas. Obviamente son bonitos y son recuerdos, pero no saturemos. Y démosle aire a los espacios para que vean cómo se ve, por ejemplo, estos 2 ejemplos que les estoy dando. Se ve muy rico, se ve amplio el espacio. Y por último, las plantas. Nuestros apartamentos, y como hablé al principio de la charla, los apartamentos promedios, la mayoría no tienen ni terrazas, ni balcones, ni mucho menos, ni muchos no tienen ni vista a un árbol. ¿Cómo hacemos para integrar ese verde que tanto nos gustaba y que salíamos afuera todos los días y que lo tomábamos por sentado a nuestras casas? Entonces, el verde lo único que hace es darle oxigenación a nuestros espacios, darle ese tema natural a la casa. Nos da tranquilidad y nos da un efecto como de paz interior. Entonces, las matas son un must en todo tipo de espacios. Y para interiores, obviamente, les tengo unas recomendaciones de qué plantas debemos usar. Y hablando del color que hablé al principio, el color verde, si tenemos un corredor o si tenemos en un baño, ponerlo verde, eso nos ayuda a incluir el verde que nos da tranquilidad en nuestros espacios. Entonces, como les dije, que no falte lo natural, que no falte el verde. Aquí les tengo unos ejemplos de matas interiores que nos han funcionado muy bien y que no necesitan de mucha luz para su mantenimiento. Entonces está la costilla de Adán, está la lengua de suegra, está el cactus, están las plantas Miami que me encantan, que terminan bajando muy bonito, está el jade que además trae un montón de beneficios como de sanidad para el cuerpo, y está la palma. Entonces, estos son algunos ejemplos que les traje con los que hemos experimentado, nos ha ido muy bien en espacios donde no se recibe mucha luz y se los aconsejo para sus habitaciones, que haya un mito diciendo que se pierde el oxígeno y demás, pero personalmente lo hemos usado un montón y funciona, y el resto de plantas para la sala y para el comedor.
Y ya para terminar, las ilusiones ópticas son muy importantes si nuestro techo es muy bajito. ¿Cómo hacemos para darle una sensación a nuestra casa de altura? Entonces, las plantas también nos ayudan un montón para darle altura a nuestros espacios y para que miremos hacia arriba. Y pues acompañado obviamente de las lámparas de pie. Pues espero que les haya gustado mucho la charla de todos los tips que dimos. Por último, voy a terminar con un testimonial de una psicóloga a la cual se le cambió su espacio en tiempos de COVID. Quisiera que lo oyeran y luego ya podemos hacer el tema de preguntas. Digamos que, a ver, yo sí creo en esto que uno tiene una diferencia de espacios por una razón, es decir, uno desde chiquito va al jardín y vuelve a la casa, va al colegio y vuelve a la casa, va a la universidad y vuelve a la casa, es decir, los espacios generan un contexto, por eso es que entonces uno en la cocina pues hace unas cosas, en el cuarto hace otras, en el baño hace otras, o sea, cada espacio tiene como su ocupación y su identidad. Entonces es rico que la casa sea el lugar al que yo llego cuando estoy cansada, cuando quiero estar conmigo, cuando tengo ganas de ver una película, o sea, a eso se asocia normalmente como el hogar, digamos. El espacio, cómo entra a jugar ahí, y es que uno pueda empezar a través de cosas tan sencillas como las que hiciste en mi casa, sencillas, no estoy descalificando el trabajo, sino sencillas en términos de que no es tumbar y volver a hacer, sino pintar un espacio de un color, hacerle un ambiente. Este espacio, evidentemente, con esa puerta que tú pusiste, por ejemplo, quedó separado de mi casa. Entonces, generar como esas identidades, tanto de los espacios como de nuestras áreas, digamos, de vida como seres humanos. Entonces, realmente a mí me ha impresionado, te lo digo muy en serio, el impacto que tiene el diseño de interiores, porque es que además yo personalmente pensaba, diseño de interiores es como, no sé, como... Sí, repito, es que termino por donde empecé, es que la ignorancia es muy atrevida. Uno asume que eso es como, bueno, vaya y pinte ahí 3 pendejadas y listo y no genera nada más. No, eso tiene un impacto enorme, tanto en el antes, que de nuevo yo decía, ¿por qué vivo en un espacio en el que no quiero estar? Como en el después, en el que ahora trabajo más aquí que en mi oficina, porque ya mi consultorio, digamos, fuera de mi casa, no me genera la misma comodidad que la que me genera en mi casa. Bueno, Mauricio, espero que les haya gustado mucho la charla y que todos tengan herramientas para poderlos hacer ustedes mismos en sus casas y ver que no hay que desmeritarse si uno tiene una casa pequeña o una casa grande para poder vivir mejor. Muchas gracias, Carolina. No sé si has tenido oportunidad de ir viendo las preguntas o las vamos revisando, si te parece. Sí, si quieres, me vas contando porque yo sí soy un poquito mala para la tecnología y no sé dónde están las preguntas. Ok, perfecto. A ver, acá encuentro una primera pregunta en el botón de Q&A y después revisamos porque hay otros en el chat. ¿Cómo incorporo los animales para que se vean estéticos? ¿Las mascotas o los No, figuras. Yo creo que son figuras de animales. Ajá. Pues las figuras de animales, como les venía diciendo, cuando hablamos el tema de la personalidad y el sello propio, si te gustan tanto el tema de los animales y de las figuras, cámbialo por los cuadros y encima del sofá o de tu espacio de tu sala, puedes hacer una línea de animales y se puede ver muy chévere. Ok, aquí hay una pregunta. Dice, sobre tener una pared en un corredor con varias fotos en la pared, con alguna composición simpática, que si eso te parece bien. Claro, me encanta y eso lo hablamos ahorita en la presentación. El corredor es un espacio donde debemos creativamente soñárnosla y que cada vez que pasemos veamos el corredor familiar, se me hace espectacular. Hay que jugar con esos espacios donde transitamos y pues digamos que no siempre estemos porque obviamente termina volviéndose aburrido, pero digamos todas estas fotos familiares que me dices pues son recuerdos que al final y al cabo son lo que lleva a esta persona y es la historia de ellos, entonces me encanta.
Perfecto. Bueno, es que hay muchísimos comentarios, que realmente más que preguntas son comentarios de personas agradeciendo, les encantó la charla. Hay varias preguntas que esa me gustaría si nos la pueden resolver nuestro equipo de mercadeo, en el sentido de si la charla se puede ver después, si quedan como las memorias y si Yo queda... creo que, yo Claro que creo sí, que Mauricio, las vamos a estar compartiendo a los correos con los que se inscribieron al webinar. Ahí estaremos enviando las memorias. sí. Genial, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, déjame, porque acabo de ver que aquí... sí, hay una nueva pregunta que entró acá al Q&A. ¿Debemos mantener los mismos tonos en toda la casa? ¿Cómo le damos carácter a cada ambiente entonces? Sí, yo aconsejo, si es una casa pequeña, yo aconsejo que manejemos 3 tonalidades. Sobre todo, digamos, un tono para el área social y para los corredores, y podemos manejar 2 tonos diferentes para las habitaciones. Sin embargo, si le quieres dar un carácter a cada lugar, ese carácter se lo dan los cojines, los elementos que le vamos a poner, los cuadros, pero es mejor trabajar siempre sobre un lienzo medio en blanco y sobre eso le imprimimos la personalidad. Muchas veces cuando le metemos tanto color a los espacios, que eso se solía hacer, y me acuerdo que decían antes como no, el cuarto amarillo, el cuarto verde, el cuarto azul, pues eso termina volviéndose un salpicón y no termina dándole personalidad a los espacios. Hay que buscar una paleta de color con unos colores adecuados. Pinterest es una muy buena herramienta para que ustedes busquen paleta de color y ustedes se van guiando sobre esos colores. Aquí en Colombia, por ejemplo, existe Pintuco, que seguramente en Perú, en Panamá, en Chile, en Estados Unidos también están estas cadenas de pintura donde nos muestran pantones recomendables para la casa, que son 3 o máximo 4 colores, pero van todos de la misma línea. Carolina, respecto al uso de materiales distintos a la pintura para las paredes, ¿a qué me refiero? A entelar, a usar papel de colgadura, de pronto forrar en madera, ese tipo de cosas. Me encanta. Por ejemplo, la madera se está usando un montón, sobre todo en climas fríos, para darle ese tema de calidez. Se están forrando la mayoría de paredes, corredores, hasta las mismas salas se están forrando en madera, bibliotecas y demás, y eso le genera calidez. El papel de colgadura también me fascina y me encanta usarlo. Si son espacios grandes, pues los podemos utilizar como les dije, en salas, en comedores, pero si son espacios pequeños, los recomiendo más hacia los baños para darle ese tema de personalidad. Ok, esta es una pregunta, una inquietud que esa sí es pregunta mía, y creo que aprovecho para evacuarla. ¿Chimenea de gas o de leña? Bueno, eso está en personalidad. Justo ahorita estamos decorando haciendo una remodelación de una casa y ella ama su chimenea tradicional. A ella le parece lo máximo y a ella sí le encanta la leña y demás. A mí personalmente, por practicidad, me encanta la de gas, porque es que la otra requiere tema de limpieza, de compra de troncos, en fin, más rústico, que se ve más lindo y pues obviamente es natural y siempre debemos buscar lo natural, pero también hay que buscar la parte fácil, de no estar limpiando la chimenea, hacer el mantenimiento y demás. Entonces, las dos están bien, las dos están muy, muy bien. Perfecto. Aquí acabo de ver otra pregunta que nos está entrando al chat. ¿Qué opciones consideras es lo más relevante para clima cálido cuando se va a diseñar? Es decir, si tuvieras poco presupuesto en clima caliente, ¿qué aspecto crees que es el más relevante para intervenir primordialmente? Colores, muebles, luces. Pues mira, hace poco estuve en la Florida y a mí me impresionó que la mayoría de casas, porque todo tiene que ser blanco. Es importante que juguemos con diferentes tonalidades en cuanto a grises, beige, darle a las paredes ese tono cálido que me parece que hace falta para que tenga un poco de calidez, porque se ven todos muy fríos. Entonces,
¿Yo qué recomendaría? Esa paleta que mostré en el tema de colores, que era la segunda de los colores arena, un color muy clarito, pero tipo cafecito, para que le dé calidez. Le incluiría tapetes, muchos de los espacios en Estados Unidos en climas cálidos, porque pues la mayoría son baldosas, el piso piensan que no es necesario un tapete. Es muy necesario ponerle tapetes a los espacios, y además hay un montón de opciones pues en estos países para comprar tapetes. El tema de plantas, incluir plantas dentro de la casa, y el tema de las cortinas también fue un tema que me impactó mucho, porque la mayoría usan este tipo de persianas, lo cual no está mal ni bien, pero lo que hacen es que no dejen entrar mucha luz a las casas. Entonces creo que con esos tres pilares se podría trabajar para hacer un ambiente cálido y un ambiente rico. Sin necesidad de un gran presupuesto. Sin necesidad de una obra y un gran presupuesto, se puede hacer fácilmente. Perfecto. Déjame miro. No, yo creo que... a ver, qué pena. La pregunta de las mascotas era si eran los animalitos de a de veras. No, pues las mascotas obviamente juegan un papel, pues también, y las mascotas son como los niños de la casa. Y si hay mascotas, pues si hay gran espacio, pues le designamos un espacio a la mascota. Hoy en día venden unas camas divinas de mascotas que además son clientes. Hace poquito le compramos una hasta con el nombre personalizada. Y donde ubicarlas, ahí está el reto. Digamos que en espacios pequeños, pues entonces dormía o con los niños o dormía pues con la pareja, o en el family room también le podemos designar un espacio chévere a la mascota. Pero claro que sí es importante, pues obviamente este tema, porque ellos son como nuestros hijos, y pues sí, obviamente si se tiene una terraza, un backyard y demás, pues ahí le podemos hacer la mega casa. Pero obviamente digamos que esta charla estaba más designada como espacios pequeños de donde todos podemos convivir en espacios pequeños. ¿Cómo optimizar esos espacios? Exactamente. Listo. Bueno, yo creo que ya con eso hemos evacuado todas las preguntas e inquietudes. Igual ya estamos llegando a nuestra hora de cierre. Y de nuevo, pues nada, Carolina, muchísimas gracias por esta charla tan ilustrativa. Nos vemos en 15 días. Y a nuestros invitados, pues muchas gracias por nuevamente acompañarnos con estos temas que definitivamente pues se salen de lo que sería un webinar del negocio nuestro, pero que consideramos que de todas maneras es importante traerlos, acompañarlos y llevarles información que de todas maneras se reflejan en nuestra calidad de vida. Entonces, un feliz resto de tarde para todos y los esperamos en 2 semanas. Listo. Hasta luego a todos. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Chao. Chao.